Muy buenas tardes, señor ministro, a esta Asamblea Legislativa. Yo quisiera retomar, señor ministro, una consulta que efectuó un compañero que me antecedió y cuya pregunta no fue contestada y quedó en el aire. Y antes de efectuársela, primero quisiera poner en contexto algunas cosas del escenario nacional. Para nadie es un secreto que venimos de cerrar un año sumamente duro para el país. En el año 2019, en medio de un país carísimo, le pedimos a las y a los costarricenses que se sacrificaran una vez más, que una vez más se metieran la mano en el bolsillo y que con un inmenso patriotismo y amor a Costa Rica aportáramos entre todos y todas más impuestos para hacerle frente a la crisis por la cual está atravesando el país. Y bueno, ahí hay cientos de costarricenses que de manera responsable, costarricenses de a pie, que haciendo de tripas corazón están pague y pague impuestos. Y mientras eso pasa, señor ministro, surgen noticias que son como una cachetada para todas y todos las y los costarricenses, como por ejemplo la noticia de que la señora ministra, o más bien, mejor dicho, señora exministra Marcia González, estaba morosa con el fisco por más de 4 millones de colones. Y lo más penoso de todo esto es que ocultando la información a la prensa, no dando la cara con evidencias reales de lo que estaba aconteciendo, y tristemente el señor presidente, todavía horas antes de su renuncia, que más fue por presión de la prensa y presión de los costarricenses, todavía el señor presidente estaba justificando su morosidad y su actuar en redes sociales. Y más duro es el golpe para las y los costarricenses que estamos contribuyendo de manera responsable y cumplida con el fisco. Noticias como esta, señor ministro, este es el periódico La Extra y además de eso, con mucha tristeza, anunciándole a las y los costarricenses en primera plana, aparecen 2 ministros más morosos con el fisco. Y lo que ha dicho la pared, ha dicho el presidente sobre este tema. Y si tan preocupados estamos por hacerle frente a la evasión, a la ilusión, porque los costarricenses paguen a tiempo, a mí me preocupa muchísimo, señor ministro, que haya tolerancia con personas que estamos en cargos donde somos los primeros llamados no solamente a cumplir la ley, sino también a dar el ejemplo. Yo quisiera preguntarle, señor ministro, en su calidad de ministro de Hacienda, ¿cuál debería ser la actitud de este gobierno ante los casos de evasión de funcionarios que actualmente estén en el gobierno? ¿Debería haber tolerancia con ellos? ¿Deberían permanecer en su cargo o deberían renunciar? Y además de eso, yo quisiera preguntarle, señor ministro, ¿con cuál autoridad moral le vamos a ir a pedir a los costarricenses más sacrificio? ¿Con cuál autoridad moral le vamos a pedir a los costarricenses que paguen a tiempo si aquí hay tolerancia con funcionarios que no están cumpliendo con su deber? Y le pregunto esto, señor ministro, porque yo no quisiera que las y los costarricenses lleguen a creer que basta con llegar al gobierno para que aquí se puedan capear con las responsabilidades y que haya tolerancia con el pago de los impuestos. Esa consulta se la hizo un compañero anteriormente, creo que fue José María Villalta, y usted no la respondió. Yo quisiera que en calidad de ministro usted me diera cuál es su opinión al respecto. Don Rodrigo. Gracias, señor presidente. Muchas gracias, señora diputada Nicolás. Mire, el Ministerio de Hacienda no le ha dado tolerancia a ninguno de los 2 ministros, o al ministro de la Presidencia, que es el que creo. Esa es la primera página de La Extra, no la vi, me la enseñó así de lejos. Bueno, a él no le hemos dado ninguna tolerancia. Él tuvo que pagar todos los impuestos de morosidad, tuvo que pagar el principal de los impuestos, las multas y la morosidad. Yo no le he dado ninguna tolerancia a nadie. Eso es un tema, doña Frangui, que es un tema normativo en el cual yo no tengo autoridad. Yo no soy una autoridad política de este país. A mí me parece que todos los costarricenses están sujetos a la misma legislación. Aquellos que se atrasaron, tanto en el gobierno como afuera, el Ministerio de Hacienda no les va a perdonar un centavo. Y así ha sido. Muchas gracias. Señora diputada, tiene la palabra. Me resta, yo sí extraño que el presidente no se pronuncie sobre este tipo de casos y, señor ministro, yo hubiese deseado más contundencia en sus palabras, sobre todo porque si alguien debe tener una autoridad moral incólume para que el pago de los impuestos se cumpla,
es usted y sobre todo el señor presidente que tanto le ha pedido a las y los costarricenses que nos sacrifiquemos con más impuestos. Si me sobra tiempo, yo quisiera nada más preguntarle, señor ministro, usted menciona en cuanto al tema de lavado, que los datos usted los obtuvo del Global Financial Integrity. Señor ministro. Sí, el país tiene información local, por supuesto, doña Frankie, tal como mencioné en el